¿Cómo están? Bien, ¿y usted, Bien, profe? bien, gracias. ¿Listos para iniciar un nuevo tema? Claro que sí, profe. Muy bien. Ya como que la primera ley ya nos estaba un poquito fastidiando. Bueno, espero que ah, am, esa segunda ley les pueda dar una visión más amplia de lo que ocurre termodinámicamente con nuestros sistemas, tanto físicos. Bueno, la buena noticia es que en esta segunda ley ya incorporamos ahora los procesos químicos, es decir, las reacciones, y tenemos una parte bien importante que se denomina termoquímica. Entonces esto le da un enfoque un poco diferente a lo que venimos haciendo, ¿no? Donde solo nos dedicamos a evaporar agua, a calentar un gas, en fin, ¿no? A hacer algunas cuestiones de presión variable o de capacidades caloríficas, funciones de la temperatura y resolverlas con nuestro cálculo, ¿no? Entonces, ahora, pues vamos a seguir empleando esas herramientas, pero ahora con un enfoque un tanto distinto. Entonces, iniciamos nuestro tema de la segunda ley de la termodinámica y, bueno, pues vamos a continuar. Entonces, les voy a compartir la pantalla con las diapositivas que incluyen a nuestra segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Bueno, espero que ya la tengan todos ustedes. ¿Ya la tienen en pantalla? Ya Ya, se ve, ya se ve, profe. profe. Ya, profesor. Bueno, gracias. Entonces, cualquier duda, por favor, iniciamos un tema nuevo. Cualquier duda, abran su micrófono y hagan la pregunta. No teman interrumpirme, no hay mayor problema si me interrumpen. De hecho, se trata de eso, de que si hay algo que no esté claro en ese momento, agarren ustedes al vuelo las cosas y traten de aclararlas, o al final de la presentación de la diapositiva, o si también así lo desean, usar el chat, y le voy a pedir a nuestro jefe que me apoye, por favor, con el chat. Si hay alguna pregunta, jefe, entonces me la hace saber y con mucho gusto, ¿sale? Claro que sí, profe. Bien, entonces, nuestra segunda ley de la termodinámica. Hoy tenemos 2 horas, jefe, o una. Una nada más, profe, de 2 a 3. Bueno, vamos a aprovechar esta hora, pues, hasta donde lleguemos. Bien, esta segunda ley de la termodinámica es la que involucra a otra función de estado denominada entropía. Este término que siempre ha existido, la entropía en los sistemas de la naturaleza, tanto físicos, químicos o biológicos, desde la creación misma del universo, existió la entropía, existió esta función de estado. Tal vez en ese momento, cuando el Big Bang, no había nadie que dijera, qué, qué, qué cambio entrópico tan importante acaba de ocurrir. No había quien lo dijera, pero ahora estamos nosotros para tratar de entenderlo. Y bueno, algunos científicos muy importantes incorporaron el concepto de entropía. Por ejemplo, Albert Einstein lo incorpora desde su teoría de la relatividad especial, cuando la ve desde un punto de vista estadístico, a través de la mecánica estadística. Entonces, y Willard Gibbs también, Kelvin, en fin, Boltzmann también en la teoría de las velocidades absolutas incorpora la entropía. En fin, entonces esta función de estado ha estado presente desde siempre, desde la creación misma del universo, ha estado presente la entropía, que algunos la relacionan o hacen la analogía con la teoría del caos,
otros más la conceptualizan como el grado de desorden de los sistemas. Entonces, los químicos un poquito le llaman estabilidad, ¿no? En las reacciones químicas. Existe esta analogía y todo es en función de la óptica en que queramos verla, ¿no? Yo la veo desde el punto de vista termodinámico porque es una función termodinámica. Entonces, le doy el enfoque natural de la entropía eh, desde la concepción misma de los modelos matemáticos, las unidades en que se mide, tiene una concepción termodinámica. Y ya uh, multidisciplinariamente lo asocian a distintas disciplinas y algunos con mayor importancia, otros con menor importancia, pero lo importante es que nosotros en nuestra formación dentro de la termodinámica, pues tenemos que tocar esta segunda ley. Y esta segunda ley estará presente hasta el final de nuestro curso en nuestra tercera ley de la termodinámica y el concepto de equilibrio. En fin, ustedes lo van a ver. Por lo pronto vamos a retomar para estudiar a la entropía. Pues vamos a retomar quizás, bueno, debemos hacerlo. Es un hecho. Lo que hemos entendido de nuestra primera ley, ¿no? Recuerden ustedes que en nuestra primera ley analizamos dos funciones de estado muy importantes, que son la entalpía y el incremento de la energía interna de los sistemas cuando se aplica un trabajo en ellos o cuando el sistema hace trabajo hacia el exterior, es decir, cuando se comprimen o se expanden nuestros sistemas. Entonces, esto no quiere decir que en el estado líquido y sólido no exista la primera ley, claro que existe, pero la presencia significativa de la entalpía y la energía interna y el trabajo de compresión o expansión de nuestros sistemas, pues es más significativo en el estado gaseoso, ¿verdad? Por la dispersión que existe entre las moléculas que integran nuestro sistema. Entonces, por eso, casi la mayor parte de las veces, el flujo de calor estará más asociado a la fase gaseosa. Pero en todos los casos, el flujo de calor tiene que ser unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga una dirección, es decir, el flujo de calor es un vector que tiene dirección, magnitud y sentido. Es decir, se dirige en una dirección. Y esa dirección es desde el sistema que está a una temperatura más elevada al sistema que está a una temperatura más baja. Es decir, el flujo de calor ocurre desde lo más frío desde lo más caliente hasta lo más frío. Siempre será así, hasta alcanzar el equilibrio, como lo hemos estudiado, ¿no? Bueno, ese es un principio fundamental. La zona más caliente cederá calor a la zona más fría para equilibrar las temperaturas. El otro principio que hemos analizado es que todos los procesos tienden a cambiar espontáneamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cierto volumen de acetona o de éter o de alcohol o de gasolina, estos líquidos son conocidos más como líquidos. ¿De qué tipo? ¿Alguien les ha dicho algo? El éter, por ejemplo, ¿qué característica tiene? Que es muy ¿qué? ¿Cómo es el éter? ¿Cómo es el alcohol? Si ustedes dejan abierto un frasco de alcohol, ¿qué va a pasar en un lapso de tiempo? Se evapora. Se evapora, es decir, pasa a la fase gas con mucha facilidad. Por eso estos líquidos han sido conocidos como líquidos volátiles.
¿Cómo será su presión de vapor de esos líquidos volátiles que pasan a la fase gas muy fácilmente? ¿Cómo creen que sea la presión de vapor? Porque acuérdense que la ebullición tiene una definición connotada con la presión de vapor del líquido. Ya lo hemos analizado detalladamente. Entonces, ¿cómo creen que sea la presión de vapor de un líquido volátil? Por ejemplo, a la temperatura que estamos ahorita, aproximadamente 29, 30 grados quizás. ¿Cómo creen que sea? Pues tienen una presión de vapor muy alta y conforme aumenta la temperatura, esa presión de vapor va aumentando logarítmicamente en el caso de los líquidos volátiles. Entonces, los líquidos volátiles a una temperatura relativamente alta se fugan a la fase gaseosa. Por eso, si dejamos abierto un frasco de acetona 3 horas, cuando regresemos veremos que ya nada más hay medio volumen de líquido, ¿no? El líquido restante se ha fugado a la fase de gas o se ha evaporado, como dijo el compañero. Entonces, todos los procesos de la naturaleza tienden a cambiar espontáneamente. Por ejemplo, ese ejemplo que les digo, en dirección que conduzca al equilibrio. Es decir, puede dirigirse una reacción en una dirección. Por ejemplo, los reactivos van a reaccionar entre sí y van a formar productos. Pero una vez que se formen estos productos que ya formaron van a reaccionar y regenerarán los reactivos. Y eso va a ocurrir y en ese lapso de ir y venir en una u otra dirección, hay un punto en el cual alcanza el equilibrio. Y ese punto o ese tiempo de equilibrio que van a ver ustedes en cinética química el próximo semestre, pues puede ser medido porque puede ser largo o puede ser apenas perceptible y no lo podemos detectar, ¿no? Hasta que vire el color de la reacción que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, así es como ocurren los fenómenos. Por ejemplo, la evaporación, que es un fenómeno físico, y por ejemplo, la realización de una reacción química, que es un fenómeno químico. Entonces, todo va a tender al equilibrio. Estos son los principios, y acuérdense que nosotros en el caso número 8 definimos un modelo matemático que nos describe cómo calcular el trabajo máximo cuando el sistema alcanza el equilibrio. ¿Ok? Aquí tenemos una biociencita que me está llamando la atención. Bueno, entonces, y por eso hay un modelo matemático, que es, no sé si es el caso 8 o 9, la verdad, no estoy muy seguro, pero ese modelo nos define el trabajo máximo cuando el sistema alcanza el equilibrio en los procesos reversibles, ¿no? Entonces, esos son los conceptos más rescatables de nuestra primera ley, independientemente de todos los casos que analizamos, presión variable, presión constante, cambios de temperatura, procesos isotérmicos, diferenciales de volumen igual a 0, ¿verdad? Cambios de estado físico, sistemas en equilibrio o reversibles, en fin, tenemos una amplia gama de modelos para poder resolver el mismo número de problemas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿preguntas hasta acá, chicos? Y bueno, quise recordar estos principios para que podamos pasar a lo que corresponde a nuestra segunda ley de la termodinámica. Bien, en nuestra segunda ley de la termodinámica vamos a hablar de una función de estado que se denomina entropía. Y hay en la entropía establecemos un principio muy importante, miren, dice, el calor no se transforma en trabajo, es decir, no vamos a tener trabajo si no hay cambios permanentes en nuestros sistemas, ya sea en el interior del sistema o en lo que rodea al sistema. Entonces, no podemos
asociar al calor por sí solo si no hay un trabajo desarrollado. Es decir, esa cantidad de calor que se absorbe o se desprende por un sistema, lo dice nuestra primera ley, en su ecuación fundamental, delta E es igual a Q menos W. Ese calor asociado, ese calor desprendido o absorbido por un sistema está asociado, eso quise decir, al trabajo que desarrolle nuestro sistema, ¿verdad? Yo puedo ponerme a brincar lo más alto que pueda a mis 60 años y voy a hacerlo durante 1 hora y muy probablemente voy a sudar, voy a desprender calor a través del sudor que desprenda mi cuerpo. Y ese será el trabajo que yo desarrolle por haber desarrollado un trabajo. Y es mi tributo, es el tributo que voy a pagar al universo, ¿no? Y ese es el trabajo termodinámico. Entonces, en base a ese principio fundamental del que el calor necesariamente tiene que estar asociado al trabajo, Clausius y Lord Kelvin expresaron, fíjense bien, un enunciado en una expresión matemática. Es decir, estos tipos no hacían nada si no hacían matemática, pues. Esa es la verdad. No postulaban sus principios o las conclusiones de sus estudios, sino se apoyaban en las expresiones matemáticas. Por eso la termodinámica es una disciplina en la cual hay que pasar del lenguaje matemático al lenguaje común. Es así de simple, pues. O viceversa, del lenguaje común al lenguaje matemático. Entonces, Clausius y Lord Kelvin hicieron lo propio cuando intentaron explicar esta nueva función de estado que se denomina entropía. Y dice Clausius y Lord Kelvin expresan el enunciado anterior, es decir, se refieren a la relación calor-trabajo, dice, en una expresión matemática que incluye una nueva cantidad. Y esta nueva cantidad es el grado de desorden, la entropía, denominada entropía del sistema o grado de desorden, que depende, fíjense bien, como función de estado, depende de su estado inicial y su estado final. Esto ya lo tenemos bien claro, ¿verdad? Es decir, tenemos una delta H porque tenemos una delta H inicial y una delta H final. Tenemos una delta S porque tenemos una energía interna inicial y una energía interna final. Tenemos una delta X porque tenemos una X2 menos una X1. Ahora, tenemos un incremento en el grado de desorden delta S que va a depender de la entropía final del sistema y de la entropía inicial del mismo. Es decir, delta S será a S2 menos S1. Pero lo aclaro, lo estoy diciendo, lo voy a poner en rojo. Miren, acá está. Lo voy a poner en rojo en este momento, en rojo escarlata, como función de estado. Lo acabo de poner. Como función de estado. Solo depende de un estado inicial y un estado final. ¿Alguna pregunta? No, profe. Esto no quiere decir que sea la única forma de calcular el cambio entrópico. De hecho, ahorita vamos a ver cómo calcular el cambio entrópico. ¿Alguien más tiene alguna reflexión o pregunta que hacer? Para mí está claro, profe. Chicos, chicas, muy bien. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Esta nos habla un poquito más de la entropía. Bien, miren. Entonces, los cambios de entropía, dicen, o delta S, o grado de desorden. Aquí me equivoqué. Entropía lleva acento en la I. Ya lo corregí. Los cambios de entropía o grado de desorden delta S
se miden en unidades entrópicas. Esas unidades entrópicas las van a encontrar ustedes en los libros como U minúscula, punto, E minúscula. Esas son las unidades entrópicas, que tienen una equivalencia a calorías sobre Kelvin. Es decir, cuando nosotros medimos unidades entrópicas, lo que estamos midiendo es calorías sobre Kelvin. Y aquí rápidamente, miren, y entonces, si estamos midiendo calorías sobre Kelvin, quiere decir entonces que la entropía es una función del calor y de qué otra variable. Solo por las unidades, lo pregunto. Si la entropía se medirá en calorías sobre Kelvin, ¿cuáles son las variables de las cuales es función la entropía o grado de desorden? A ver. ¿Alguien dice yo? ¿De qué es función la entropía? ¿Quién me dice? ¿No sería, profe, del calor y de la temperatura? Es correcto. Es función del calor y la temperatura. Porque nos dicen las unidades en que se mide, miren, calorías sobre Kelvin. Entonces, la entropía es función del calor que absorba o desprenda el sistema y de la temperatura del sistema. Dice, y la expresión general se representa con la siguiente ecuación. Vean qué fácil es cuando ya hemos leído las unidades. Aquí está lo que dice su compañero. Una diferencial de entropía será igual a una diferencial de calor entre una temperatura. Y será medido, obviamente, la diferencial de calor en calorías y la temperatura en unidades de escala absoluta, es decir, en Kelvin, grados Kelvin. Entonces, estas unidades son nuestras unidades entrópicas. Entonces, una diferencial de calor es igual a una diferencial de entropía dependerá, la diferencial de entropía dependerá de la diferencial de calor y de la temperatura. ¿Cómo es este proceso? ¿Alguien me dice? Si no tenemos diferencial de temperatura, ¿cómo es este proceso? ¿Quién me dice? Si no hay diferencial de T, ¿cómo es el proceso? ¿Zuleima? ¿Está Zuleima? Bueno, Anel Osiris, ¿cómo es el proceso si no hay diferencial de T? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿Yasmín? Si no hay diferencial, quiere decir que la temperatura va a ser constante, entonces sí sería isotérmico. Es correcto, aquí está acá abajo. Solo basta con que vean la diapositiva. Miren, dice en los cambios isotérmicos, T igual a constante. Si solo tenemos una T, entonces, ¿qué quiere decir que solo tengamos una T? Bueno, lo que quiere decir es que no tenemos dos temperaturas, solo tenemos una. Y cuando tenemos una temperatura, el proceso se define como proceso isotérmico. Es decir, tenemos una temperatura constante. ¿Sí está claro eso? Eso nos quiere decir esta expresión general de la entropía. ¿Ok? Sí, profe. ¿Sí? ¿Chicos? ¿Están vivos todavía? Sí, profe. Sí, profe. Sí, No profe. los oigo respirar. ¿Qué No andamos, los oigo profe? respirar. ¿Sí? Bueno, a ver, de repente siento que no están, pero bueno, es mi percepción. Entonces, ahora, vean, si la temperatura es constante, el proceso es isotérmico. Ahora bien, si el proceso es isotérmico, ¿cómo es
la delta E? Pues la delta E será igual a 0. Entonces, vean, cuando el proceso es isotérmico, delta E es igual a 0 porque la temperatura es constante, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Aquí le voy a poner una flecha. Si la temperatura es constante, delta E es igual a 0. Ahora, si el sistema es reversible o está en equilibrio, vean lo que pasa. Bueno, entonces esa cantidad de calor será una cantidad de calor cuando el sistema es reversible. Fue lo único que hice. Ahora, ¿por qué ya no aparece la diferencial? ¿Alguien me quiere decir? Por ejemplo, ¿qué pasó con la diferencial de entropía? ¿Qué pasó con la diferencial de IQ? ¿Lo sabes, Sheila? Sí, profe. ¿Qué pasó con la diferencial de entropía y la diferencial de calor? ¿Por qué esa diferencial de entropía se transformó en un incremento de entropía? Porque aumentó. No necesariamente. ¿Por qué? ¿Dulce? Sí. ¿Por qué esta diferencial de entropía, la voy a poner con la flecha? Observa detenidamente, Dulce. Esta diferencial de entropía, ¿por qué pasa a ser incremento de entropía? ¿Alguien lo sabe, Dulce? Dulce. No, no sé. Bueno, no te preocupes, ahorita vamos a resolverlo. ¿Abril? ¿Alguien lo sabe? ¿Antonio? ¿Kevin? Bueno, Antonio, ¿por qué esa diferencial de entropía pasa a ser incremento de entropía? ¿Antonio? ¿No? Sí, profe, es que estoy checando, estoy viéndolo, estoy viéndolo. Bueno, a ver, ¿alguien que quiera comentar algo? ¿Ashley? Es porque entró mucho calor. ¿No? Porque No. si tenemos una diferencial, quiere decir que vamos a tener una entropía inicial. ¿Cuándo vamos a tener una entropía inicial y una final? Muy bien. Si tenemos una diferencial es porque tenemos una entropía final y una entropía inicial. Pero ¿en qué momento esa diferencial de entropía se transforma en entropía final y en entropía inicial? Cuando hay un ¿Alguien aumento lo en la sabe? temperatura o una disminución. No, no. Imagínense que esa es la pregunta, la única pregunta del examen, de la primera unidad, de la primera ley. Les voy a examinar con una sola pregunta. Piensen por un momento qué es esa. Tienen 2 minutos. ¿Por qué la diferencial o en qué momento la diferencial de entropía se convierte en cambio entrópico o delta S? Ya su compañero ya nos dio una pista, ¿eh? Y nos dijo, porque la diferencial de entropía es una S2 menos S1. Pero ¿en qué momento esa diferencial de entropía se transforma en S2 menos S1? ¿Alguien lo sabe? Ya pasaron los 2 minutos, ¿eh?
qué momento? A ver. ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿Lo saben o no lo saben? ¿No? Profe, ¿no sería cuando desprende o cuando absorbe el calor? No, Profe, ¿no será cuando no, no intercambia el calor entre sí? no. Síganle, síganle. Está bien, síganle. No. ¿Cuándo? Chicos, ay, ¿por qué me hacen esto? Lo acaban de hacer apenas en su tarea el sábado. ¿Ya no se acuerdan? ¿Qué hicieron el sábado? Los que ¿No hicieron es sus cuando se ejercicios, ¿qué integra? hicieron? Claro, es cuando se integra, ¿no? ¿O no? Sí. ¿No es cuando se integra? Ay, es que lo puse en otro lado. Pues sí, cuando integran, ay, no sé cómo hacerle. Cuando integran una diferencial, ¿qué obtienen? ¿Eh? Ahí está, ya lo puse. Cuando integran una diferencial, ¿qué obtienen? Ya llevaron su curso de cálculo, ¿no? Si integran la diferencial de S, ¿qué Su obtienen? derivada. A ver, no. La derivada la obtienen cuando derivan la función original. Ahora, cuando integran la derivada, ¿qué obtienen? Pues la función original. Esa es una forma de comprobar si su derivada fue correcta o no. Si ustedes quieren comprobar si derivaron correctamente, pues nada más integren esa derivada que obtuvieron, esa y', pues. Y cuando integran la y', van a regresar a obtener y. Es como cuando van en el periférico, por ejemplo, cuando vienen por símbolos patrios. Alguien ha transitado por símbolos patrios la carretera del aeropuerto y vienen del aeropuerto hacia Oaxaca. Y luego a la altura de la gasolinería hay una salida hacia una lateral. Y se salen por la lateral. Ah, bueno, pues ahí derivaron. Pero cuando llegan al crucero de la colonia Alemán, vuelven a regresar a la avenida. Ah, pues ahí integraron. ¿Lo ven? Bueno, si integran esta derivada de S, ¿qué obtienen? Bueno, la integral diferencial de X, ¿a qué es igual? Pues A X más C. ¿ya no se acuerdan? A X más C. Pero si tenemos X1 y X2 como límites, esa C ya no va a aparecer. Entonces será igual a X2 menos X1. ¿Y qué es X2 menos X1? Delta X. Delta X. Entonces, ¿acá qué van a obtener cuando integren la derivada? S2 menos S1. ¿Y qué va a ser S2 menos S1? ¿Qué es lo que contestó correctamente su compañero? Voy a obtener S2 menos S1. Pero esa lo van a obtener cuando hagan el proceso de integración. Es decir, pasar de acá, a ver, voy a poner la flechita. ¿Dónde está? Pasar de acá, acá, es porque se integró la expresión original de la entropía. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Y bueno, entonces, delta S, ¿qué es? Pues delta S, miren, ¿qué va a ser? Delta S es esto, miren, acá está. Delta S, ¿qué es? Es esto, miren. Delta S es S2 menos S1. ¿Ya lo vieron? Delta S es S2 menos S1. Entonces, S2 menos S1, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién me dice? A delta S.
No, sí, pero ¿a qué va a ser igual? Sí, claro. A su vez, ¿esto a qué va a ser igual? A la cantidad de calor que se absorba o se desprenda entre la temperatura. Y entonces, vean, vamos a hacer un experimento con lo que ya hemos aprendido y estudiado en estos meses. Caso número 1. Si Q es positivo, acuérdense, es porque el sistema absorbió calor. Es decir, es un sistema endotérmico. ¿Qué representa una Q con un signo positivo? Un sistema que absorbe calor o que es endotérmico. Caso número 2. ¿Qué pasa cuando la Q sea negativa? Esto ya lo sabemos. Es un sistema exotérmico. Es decir, que el sistema desprende calor. Ahora bien, si este signo, vamos a empezar con el positivo. Ay. Vean, vean lo que voy a hacer. Si este signo lo ponemos acá, antecediendo a la Q, lo que vamos a obtener es una delta S también positiva. ¿Sí están de acuerdo? Si esta Q es negativa, vean, la voy a poner acá. Si esta Q es negativa y este signo lo ponemos acá, así, en vez del positivo, vamos a obtener una delta S negativa. ¿Es así o no? ¿Eso es cierto o no? ¿Chicos? ¿Qué va a pasar cuando la delta S sea positiva? Bueno, lo que vamos a tener es un mayor grado de desorden. Es decir, el desorden se ha incrementado. O si ustedes lo quieren ver con el otro lado del espejo, un mayor desorden significa un menor orden. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, cuando tenemos una delta S negativa, tendremos un menor desorden. Y un menor desorden implica que el sistema está más ordenado o un mayor orden. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ahora bien, vamos a ver un ejemplo donde tengamos que suministrar calor. Es decir, que nuestro sistema absorba calor. Porque absorber calor es como suministrar calor. ¿Me explico? Si nosotros tenemos un sistema que absorbe calor, es porque se lo estamos suministrando a través de un mechero, a través de una parrilla. Si tenemos un sistema que desprende calor, no es porque le arrimemos un mechero o una parrilla, sino que el sistema por sí solo desprende calor cuando reacciona, por ejemplo, una reacción química. Por ejemplo, un sistema que desprende calor, pues son las combustiones, ¿no? Cuando quemamos gas propano en la estufa, pues ese sistema desprende calor. Y ese calor es el que nos sirve para cocer los frijoles. Pero muchos de ellos necesitan calor para llevarse a cabo. Por ejemplo, si queremos disolver un soluto en agua y le agregamos calor, esa disolución será más eficiente. Entonces, un sistema que absorbe calor es porque la Q, perdón, es positiva. Eso nos representa una delta H positiva, también absorbe calor. Una delta H negativa lo desprende. Entonces, un ejemplo de algo que absorba calor, por ejemplo, lo que hemos hecho en múltiples ocasiones. Si queremos evaporar agua, ¿qué tenemos que hacer? Para evaporar el agua. ¿Qué creen que tenemos que hacer para evaporar agua? Pues subir la temperatura, ¿no? ¿Y cómo elevamos la temperatura del agua? Suministrándole calor. Eso es. Entonces, ese es un ejemplo de un sistema que absorbe calor, o sea, que se le suministra calor. El sistema absorbe el calor que le suministramos. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasa con la ebullición o la evaporación? ¿Qué pasa en automático con el agua líquida? Cuando alcanzamos los 100 grados y lo superamos. El agua
se evapora, pasa a la fase gas, ocupa un mayor volumen. Aumentan sus distancias intermoleculares de ese gas y ocupan un mayor volumen. Entonces, si tenemos 20 moléculas ocupando un volumen de 1 mililitro de agua líquida y evaporamos esa agua líquida y tenemos esas mismas 20 moléculas, ¿cómo creen que están esas 20 moléculas? Que ahora ya no están en fase gas, perdón, en fase líquida, sino en fase gas. Pues muy probablemente esas 20 moléculas estén más separadas. Esto quiere decir que hay un incremento en el grado de desorden. Es decir, tenemos un mayor desorden o un menor orden, como ustedes quieran verlo. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas que desprenden calor, como en el caso de la reacción de combustión del gas propano, por ejemplo? Bueno, desprende calor y en consecuencia la delta S será negativa. ¿Y qué nos va a representar ese signo negativo? Que hubo un decremento en el grado de desorden, es decir, el desorden disminuyó, menor desorden o mayor orden. Es el caso, por ejemplo, de la condensación. Cuando producimos mezcal, primero separamos el alcohol etílico de la solución que se ha obtenido donde están los azúcares. Y entonces, al separar el alcohol etílico, vamos a tener alcohol etílico en fase gas. Pero cuando este gas separado entra al serpentín o al refrigerante, en ese intercambio de calor, ese gas se condensará y pasará a ser la fase líquida, que es el mezcal que tomamos, ¿no? ¿Verdad? Esa es la destilación del mezcal, pues. Y todo eso ocurrió porque hubo transferencia de calor. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Está claro todo? Bueno, entonces ya estamos empezando a entender, ¿no? Un sistema que absorbe calor generalmente va acompañado de un mayor desorden o un mayor cambio entrópico. Un sistema que desprende calor generalmente disminuye su grado de desorden. Es decir, tiene un menor desorden o un mayor orden, como ustedes quieran verlo. En el caso de una reacción química, ¿qué creen que nos convenga? Por ejemplo, si queremos disolver un soluto, un trozo de sal en agua, agregamos esa sal al agua, la disolución será eficiente en esa fase sólida y líquida. Pregunto. ¿Ustedes qué creen? ¿O qué tendríamos que hacer para que esto ocurriera? Normalmente se recurre a elevar la temperatura o a agitar nuestro recipiente para acelerar la disolución de ese soluto en agua. Es decir, es una forma de catalizar la disolución, de acelerarla, pues. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si dejamos escapar un poco de gas de nuestra estufa y de repente encendemos un cerillo? Pues muy probablemente hasta ahí lleguemos, porque ese gas va a producir una explosión, porque se encuentra en un estado muy desordenado, es decir, el estado gaseoso. Entonces, para llevar a cabo una reacción química, nosotros debemos de preferir que nuestro sistema tenga un mayor desorden, ¿verdad? Es decir, que nuestro cambio entrópico sea positivo. ¿Tienen preguntas? No, profe. Bueno. Bueno, entonces la segunda ley de la termodinámica establece en su forma más general que todo proceso natural, vean, todo proceso natural se verifica con un incremento entrópico y que la dirección del cambio es aquella que conduce a tal aumento de entropía. ¿Verdad? Las reacciones procederán hacia la dirección donde tengamos más grado de desorden o un aumento de entropía.
Clausius y Clapeyron, me encantan sus postulados de Clausius, concluyó, la energía del universo es constante y su entropía tiende a un máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una forma de explicar la expansión constante del universo. Es decir, estamos en un universo que se expande constantemente. Es decir, estamos en un universo que aumenta su grado de desorden. Eso es lo que concluye Clausius. Y Willard Gibbs, la mente más prodigiosa de este continente americano, dice que la entropía, o define a la entropía como una medida de desorden de un sistema. Este término, vean, es confuso. De repente pudiera crearnos cierta confusión. Dice, este término resulta descriptivo e iluminador a la vez, porque nos abre un panorama más amplio. Ustedes verán que medir el calor es el macro. Medir la entropía es un tanto el micro. Lo vamos a checar cuando vean sus ejercicios. Lo que significa es que la energía en forma útil, eléctrica, mecánica o química, está organizada y dirigida y puede usarse en realizar un trabajo, sobre todo cuando el sistema alcanza el equilibrio. Este ya lo vimos. Por eso se define como un trabajo máximo. Por otro lado, el calor es aquella forma de energía debida al libre movimiento de los átomos o moléculas de un cuerpo y es de carácter caótico. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes sufren mucho con los mecanismos de reacción con Arturo Sapien y sé que lloran porque no han pasado esa materia, pero lo que no saben ustedes es que esos mecanismos de reacción tienen un origen que es lo que nos define Willard Gibbs y es la energía debida al libre movimiento de los átomos y moléculas. Es decir, no es por un carácter estático, sino es por un carácter cinemático o de movimiento. Y más aún, es o tiene mejor rendimiento cuando el carácter es caótico. Mayor grado de desorden, mayor eficiencia en la reacción. ¿Ok? Es decir, menor estabilidad. Dice, por ese motivo, cuando la energía organizada, utilizable, acuérdense, trabajo máximo, en la realización de un trabajo, se convierte en calor, incrementa el caos o desorden de un sistema. Y por tanto, la entropía, que es una medida de esta confusión, porque esta es otra forma como podemos conocer al grado de desorden, como una confusión, debe aumentar. Dice, y por tanto, la entropía, que es una medida de esa confusión, debe aumentar. Esta es, vean, este aumento de entropía es la conexión entre la entropía y la mecánica estadística. Albert Einstein incorporó la entropía en sus estudios de mecánica estadística en la parte final de su tiempo de científico y de creador de ciencia o generador de conocimiento. Entonces, hasta ahí llega nuestra entropía de nuestros días y bueno, nosotros vamos a empezar por el principio y llegaremos hasta donde tengamos que llegar en la medida de nuestro tiempo y de nuestra disponibilidad. Se me acabó el tiempo hablando de tiempo. No sé si tengan alguna pregunta. Nos hace falta por revisar la parte matemática de estos fundamentos, que son las diapositivas que siguen, pero lo concluiré en nuestra próxima sesión del miércoles. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ninguna pregunta, profe. Lean entropía, lean, todo bien, lean teoría del caos, lean entropía, lean grado de desorden de los sistemas. Es sencillo, no tengo que darles mucha instrucción. Leamos entropía o grado de desorden de sistemas. Pueden ser físicos, pueden ser químicos, pueden ser biológicos. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno, chicos, les agradezco que hayan estado conmigo esta hora. Hemos empezado nuestro segundo tema. Esa es una unidad que me encanta. Por eso decidí meter termoquímica en esta parte. Entonces, lo vamos a ver. Espero que les llame la atención y les guste. Por lo pronto es todo por hoy. Nos vemos el miércoles, misma hora. No, no es cierto, es otra hora, pero sí por el mismo canal.
Gracias, gracias, jefe. A usted, profe. Cuídense mucho, que tengan bonita tarde, échenle muchas ganas, cuiden a su familia, ¿eh? Bye. Gracias, profe. Igualmente, Igualmente. Hasta profe. luego. Gracias, profe. Hasta luego, chicos.